Muy buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar con nuestra clase de sociales, entonces espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de un suceso que marcó la historia de nuestro país. Hablábamos ya del 20 de julio, hoy vamos a hablar del 7 de agosto. Ustedes se han preguntado por qué es tan importante esta fecha para nuestro territorio colombiano. Hoy vamos a ver por qué. Entonces vamos a comenzar. Bueno, niños, el día 7 de agosto de 1819 pasa algo importantísimo en nuestro territorio colombiano y es lo que se conoce como la Batalla de Boyacá. Yo sé que la hemos escuchado, hoy la vamos a estudiar más a fondo. Nosotros hablábamos, ¿verdad?, del 20 de julio y ese día, ¿cierto? Nosotros decíamos que se firmó el Acta de Independencia, pero como tal la independencia se llevó a cabo en nuestro país el 7 de agosto de 1819. ¿Listo, niños? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué pasó? Antes de eso vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, recordemos que todo inicia con la estrategia de un florero. ¿Qué pasa con este florero? El florero de Llorente, ¿verdad? En 1810, el 20 de julio, se genera, ¿verdad? Una revuelta a causa de qué? De un florero. Y es lo que va a causar que los patriotas, ¿verdad? Los que pertenecen al territorio de América quieran liberarse del poder de España. Entonces ellos firman un acta en donde se independizan de España, así como ustedes lo están observando en este momento. Pero España no se iba a quedar con los brazos cruzados. España les dijo, bueno, necesitamos una estrategia para poder volver al territorio americano. No podemos dejarlos así. Y entonces recordemos que en 1810, ¿verdad? En Europa se estaba generando una serie de revueltas, ¿verdad? En donde también encontramos a quien, a Napoleón, que se apropia, ¿verdad? Que hace como un tipo de golpe de Estado. Entonces, después, en 1812 ya el rey Carlos vuelve a tomar el poder y en 1815 él envía nuevamente a dos generales para hacer lo que se conoce como la reconquista, que es a Juan Sámano, que es ese que ustedes están observando acá, y al general Barreiro, ¿cierto? Ellos dos fueron enviados ¿por quién? Por el rey de España para llevar a cabo el proceso de reconquista en nuestras tierras americanas. Entonces, mientras que ellos estaban emprendiendo el viaje a América en Colombia, ¿cierto? Eso era un revueltijo, así como ustedes lo están observando en este momento. Recordemos que los criollos tomaron el poder de qué? De América, pero entre ellos peleaban, ¿cierto? Entonces ellos decían, no, no queremos hacer esto, queremos que cada provincia tenga su líder, su propia constitución, queremos que cada provincia sea independiente, ¿verdad? O sea, eso era un desconchinfle terrible, niños. Entonces, en Colombia estaba pasando eso, ¿cierto? En la Nueva Granada estaba sucediendo esto, en donde cada quien quería liderar. Y se acuerdan que acá es lo que nosotros mencionamos como que, como la patria boba. ¿M? Que quién la mencionó o quién le colocó este nombre, Antonio Nariño. Muy bien. Entonces, niños, cuando pasa, ¿verdad? En 1500, en 1815 llega el general Juan Sámano y Barreiro llega, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Juan Sámano y Barreiro llegan al territorio americano y entonces ellos empiezan con el qué? Con el proceso de reconquista. Y recordemos que América se encontraba dividido en dos bandos. ¿M? Unos que apoyaban a quién? Al rey y otros que apoyaban a América. Entonces estaba dividido en estos dos bandos, los realistas y los patriotas. Los realistas apoyaban a la corona y los patriotas, ¿verdad? Estaban en contra, ¿verdad? Querían ser completamente independientes de estas. Entonces, cuando llega Sámano y Barreiro a nuestro territorio, entonces ellos asesinan, ¿cierto?, a los líderes de los criollos, que acá ustedes lo están observando. Uno de ellos era ¿qué? Camilo Torres, José Acevedo y Gómez, José María García Toledo, ¿cierto? A muchos, muchos, muchos líderes que en ese momento apoyaron la independencia, ¿verdad? Lo que sucede el 20 de julio. Vamos a continuar. Y mientras tanto, ¿qué estaba ocurriendo? Mientras que en Colombia pasaba esa, esa lucha y demás,
encontramos a un personaje que se llama Simón Bolívar. La clase pasada nosotros estudiábamos la vida de quién, de Simón Bolívar, las obras que él hizo en este territorio. Entonces recordemos que él estuvo de hecho presente en el nombramiento de quién, de Napoleón Bonaparte. Luego él ya llega a los territorios de América, llega a Venezuela y de Venezuela tiene que salir que corriendo, ¿verdad? Porque los realistas lo sacaron, ¿cierto? Del territorio. Entonces él llega a donde? A Colombia. Y entonces, en 1819, niños, ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que sucede en 1819. Hay un personaje que se llama Francisco de Paula Santander. Miremos acá, este es Francisco de Paula Santander y él también lideraba la campaña libertadora. Entonces, Santander se reúne con quién? Con Bolívar para llevar a cabo este proceso en 1819, el cual inicia, imagínense que desde junio, a finales de junio, hasta el 7 de agosto, que ya es cuando pues pasa todo. Entonces ellos dos se reúnen y empiezan a idear una estrategia, niños. ¿Y cuál era la estrategia de ellos? Atacar a las filas, ¿verdad? Atacar a los realistas, ¿cierto? Porque recordemos que Juan Sámano era el virrey en ese momento de, de, de la Nueva Granada, ¿verdad? Se encontraba en Santa Fe, que lo que hoy se llama Bogotá, es lo que hoy conocemos como Bogotá. Entonces él se encontraba ahí. Y entonces Barreiro, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? José María Barreiro. Él entonces pretendía atacar a las filas de los patriotas. Recordemos, patriotas estaban con Simón Bolívar, realistas estaban con José María Barreiro, ¿cierto? Entonces, esto era, mejor dicho, un ataque. Entonces, ellos querían que acabar con las filas de Simón Bolívar. Pero entonces Simón Bolívar era muy estratega, niños, era muy estratega. Y entonces él ideó un plan y dijo, necesitamos sorprender a los realistas, necesitamos llegar sin que ellos se den cuenta. Y entonces ellos idearon un plan y este plan era bastante complicado porque ustedes sabían, niños, que nuestro país, ¿verdad?, cuenta con tres sistemas montañosos. ¿Cuáles son esos tres sistemas montañosos? La cordillera central, la cordillera oriental y la cordillera occidental. Ujú. Así mismo, niños. Y entonces esas cordilleras pues son muy grandes, ¿verdad? Y son difíciles de escalar. Pero entonces como la estrategia de Simón Bolívar era llegar y sorprender al enemigo para tener una ventaja, entonces él dijo, bueno, necesitamos escalar la cordillera central para llegar sin que ellos se den cuenta y sorprenderlos. Y entonces en esa travesía ellos tuvieron que escalar esas montañas, ellos no estaban acostumbrados, entonces llegaron muy cansados, niños. Pero pasó algo y es que las personas de Tunja salieron a recibirles, les llevaron comidas, ¿para qué? Para levantar sus manos y ayudarlos, ¿verdad? Entonces empieza la batalla entre quién, entre Barreiro y Simón Bolívar y empiezan a luchar y mejor dicho, eso fue una lucha tremenda, ¿cierto? Entonces acá, ¿cierto? Empieza una lucha en donde eh, los patriotas, es decir, que los que se encontraban con Simón Bolívar, ¿m?, ganan la primera batalla y Barreiro sale a correr. José María Barreiro sale, mejor dicho, pitado, pero entonces él tenía una idea. Él decía, voy a reunir fuerzas en Santa Fe con Sámano. Entonces, pues obviamente Simón Bolívar decía, no podemos permitir esto porque si no, entonces nuestra campaña libertadora no se va a cumplir a cabalidad. Entonces, ¿qué pasó? Entonces él se ideó algo y dijo, bueno, y aquí es lo que pasa, la fecha que estamos hablando el día de hoy. Entonces él dijo, vamos a llegar, ¿cierto?, al puente de Boyacá. Pero entonces nos vamos a dividir en dos mandos. Un mando lo va a liderar Santander y el otro mando lo voy a liderar yo. Y entonces nos vamos a dividir, así como ustedes se encuentran acá. Digamos, este es el puente de qué, de Boyacá. Y entonces los azules son los patriotas. Entonces los patriotas, ¿verdad?, llegaron en silencio, calladitos, sin que nadie se diera cuenta, y se dividieron en dos partes. Y entonces, aquí en este puente, Simón Bolívar
se va a lo más alto de una casa de Texas, ¿cierto? Para observar la batalla. Y entonces él envía al primer escuadrón y el primer escuadrón toma a quienes, a los realistas, que son estos rojitos, desapercibidos y entonces ellos empiezan a decir, no, pensaban que eran muy pocos, pero entonces cuando ellos se mandan a la batalla se dan cuenta de que había muchísimos y que Simón Bolívar los cogió desprevenidos. Y empieza la batalla, niños, y empieza el combate de más de 6 horas. Y esto finaliza que a las 4 de la tarde del 7 de agosto, donde Simón Bolívar gana la batalla de qué? De Boyacá. ¿Mm? ¿Y quiénes peleaban con Simón Bolívar? Mestizos, criollos, algunos españoles, negros, indígenas, todos ellos estaban peleando al lado de quién? De Simón Bolívar. Y no solamente pasó esto, niños, sino que José María, ¿cierto? Este señor de acá, José María Barreiro, ¿verdad? Que era una persona que trataba muy mal a los americanos, fue arrestado por un niño de 15 años y él intentó sobornarlo, pero no pudo. Y después de tantas horas de batalla y después de tantos intentos de querer escapar, Barreiro fue arrestado y fue entregado a quién? A Simón Bolívar. Y Juan Sámano tuvo que salir corriendo porque iban a Santa Fe, ¿cierto? A continuar librando la batalla. Listo, niños, y esta es nuestra clase del día de hoy. Hablamos de lo que sucedió el 7 de agosto. Entonces nosotros mencionamos que el 7 de agosto en nuestro país se libró una batalla, la batalla de Boyacá, la batalla completa de la independencia, ¿cierto? De nuestro país con Europa, con España. ¿Listo, niños? Entonces, por eso es tan importante y por eso en esta fecha nosotros vemos también ondear banderas, ¿listo? Que están simbolizando esa batalla que libraron en esa fecha. ¿Listo, niños? Entonces vamos a pasar a nuestra actividad. Lo primero es escribir los conceptos claves de la batalla de Boyacá en el cuaderno. Entonces ustedes acá observaron que es muy poquito lo que deben escribir. Solamente deben escribir esta parte de la diapositiva, esto y esta parte de acá. No más. Es todo lo que deben escribir. Escriben su título, Batalla de Boyacá, y los acontecimientos mencionados acá. Luego de eso vamos a pasar a nuestra actividad. La idea, niños, es que ustedes hagan una pequeña exposición sobre lo que pasó este 7 de agosto, así como yo la hice en estos momentos, que la cuenten con sus palabritas. Pueden enviar un audio, un pequeño audio en donde ustedes hagan referencia a lo que sucedió el 7 de agosto. Listo, niños, esta es nuestra actividad para el día de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Cuando me deben enviar eso, tienen plazo de enviarlo hasta el 8 de junio. ¿Listo, niños? Entonces, que el Señor me los bendiga. Perdón, ya pasó el 8 de junio. Hasta el 13 de junio. ¿Listo? Que el Señor los bendiga.